Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la premiación del primer concurso de Crónicas CIESPAL 2014. Empezamos este acto con las palabras de Fernando Checa Montúfar, director de nuestra institución. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Saludos a nuestros queridos miembros del Jurado Internacional, a Alberto Salcedo de Colombia, Samuel Blixen de Uruguay, Alicia Ortega de Ecuador. A nuestros queridos compañeros, miembros del Jurado Nacional que hicieron una preselección, un arduo trabajo, Quinto Lucas y Carlos Iván Llanes. Quiero saludar a las autoridades que se encuentran aquí, a los periodistas que participaron, las y los periodistas que participaron, al público presente. Buenas tardes. Permítanme unas breves palabras sobre los orígenes modernos de este precioso género que es la crónica y que es necesario reivindicar. Esos orígenes se suelen olvidar. Se afirma que el siglo XIX es el siglo de la novela. Efectivamente lo es, pero también lo es de otros productos literarios dados gracias a la creación de un nuevo campo cultural en el que convergieron periodismo y literatura, y que permitió el surgimiento de dos tipos de texto que revolucionarían las sociedades de aquel entonces: el folletín y la crónica. Ambos como resultado del desarrollo de una industria cultural, revistas y ediciones de libros populares por millares, más cercanos a gustos y estéticas de las masas, del crecimiento de la prensa diaria con tiradas cada vez mayores y más baratas, lo que democratizó la cultura impresa porque permitió la incorporación de nuevos autores a la ciudad letrada, en el decir de Ángel Rama, permitió la renovación de algunos viejos autores y el aparecimiento de una nueva masa de lectores con gustos para disgustos de muchos y estéticas diferentes a los de las élites letradas, donde no tenía más cabida el lenguaje experimental ni el arte purismo solipsista. Esa democratización permitió que en los hogares pobres y mesocráticos se pudieran ver, cito, libros amenos colocados en las estanterías del chorizo, según el ilustrativo testimonio de Lackington, un librero inglés. Dejemos a un lado el tema del folletín, que fue un fenómeno editorial no solo interesante, sino muy serio para pensadores como Antonio Gramsci, quien lo tuvo como uno de sus temas en las horas lúgubres, pero fructíferas, de la cárcel. Dejemos este tema para hablar de la crónica. Las dos últimas décadas del siglo XIX atestiguaron el aparecimiento de magníficos escritores que se incorporaron al mercado de la letra, que se constituyó en el marco de la prensa modernizada y su lógica mercantil sintonizada con la floreciente cultura de masas, es decir, con el nuevo mecenas colectivo y plebeyo, así calificado por José Enrique Rodó. Autores o cronistas como José Martí, Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo, Julián del Casal, Gutiérrez Nájera, el mismo Rodó, fueron autores que vieron en la prensa el espacio de una nueva expresión letrada, pero también de sobrevivencia, una fuente de ingresos que el libro no les daba. Así se explica la frase de Martí: ganado tengo el pan, hágase el verso. Pero este encuentro entre periodismo y literatura fue un campo problemático, tenso, no exento de contradicciones. Por ejemplo, el caso del ecuatoriano Manuel J. Calle, uno de los exponentes más importantes de fines del siglo XIX y principios del XX, periodista valiente y combativo, mordaz e incisivo, respetado y temido, quien luego de años de oficio toma conciencia de su condición de asalariado al servicio de una empresa. Él escribe, cito: han rodado sobre mí eternidades de años, tengo 48 y he vivido 100, si padecer es vivir. Me creía un modesto soldado de las libertades públicas desde que aprendí a manejar la pluma de periodista, y no he sido sino un forzado de las letras de molde, peón de imprenta a discreción de editores sin conciencia. Suponía que estaba cumpliendo un alto deber de verdad y de justicia, y no hacía sino cumplir la tarea para llenar la olla. Me juzgaba un hombre y no era sino una máquina de escribir. Fin de la cita. O el caso de José Martí. Desde 1981 hasta su regreso a Cuba en 1895, Martí escribió para una veintena de periódicos y revistas de América Latina y Estados Unidos. Uno de ellos fue La Opinión Nacional de Caracas. En 1882 su editor, Fausto Teodoro Aldri, le envió a Martí, luego de casi un año de que éste empezara su colaboración, una carta en la que ponía en evidencia esa tensión y el poder de esa lógica mercantil. En ella le advierte:
Cito: el público se muestra quejoso por la extensión de sus últimas revistas sobre Darwin, Emerson, etc. Pues los lectores de este país quieren noticias y anécdotas políticas y la menor literatura posible. En esta virtud voy relegando la sección constante porque murmuran de ella, diciendo que habla mucho de libros y de poetas. Por otra parte, los párrafos son muy largos. Esta sección que deseo continuar debe ser de párrafos cortos. Y luego agrega: no sé si he acertado al interpretar el antojo de este público lector, y subrayo esto, que tiene pervertido el gusto en la materia. Fin de la cita. Aquí está la creciente dictadura del estilo telegráfico en periodismo y la mirada arrogante sobre la audiencia, que ahora es muy actual, si no véanse la mayoría de contenidos televisivos que en el decir de Mario Benedetti se emiten pensando que el público es un retrasado mental. Una audiencia cuyas mayoritarias preferencias los mismos medios las han ido configurando. Sí, significativa la aseveración de Aldrich. A la final, los diarios tenían que venderse y para ello había que satisfacer ese gusto pervertido del público. Si bien el énfasis de Aldrich estaba en lo económico, también en aquella carta pidió a Martí moderación en sus juicios sobre Estados Unidos. Sin duda, las directrices de Aldrich pusieron en evidencia la vinculación de la prensa con el poder económico y político, nacional y transnacional, con impronta neocolonial. Vinculaciones que hoy también son evidentes. Poco tiempo después, Martí renunció a su condición de corresponsal de la Opinión Nacional de Caracas. Que la información periodística ya era una mercancía, pero también vinculada a lo político, no dejó lugar a dudas Bartolomé Mitre y Bedia, director de La Nación de Buenos Aires, en la carta que envió al mismo Martí, asiduo colaborador de ese diario, y en la que además de pedirle moderación en sus opiniones sobre Estados Unidos, le dice, y cito: no vaya usted tampoco a tomar esta carta como la pretenciosa lección que aspira a dar un escritor a otro. Habla a usted un joven que tiene probablemente mucho más que aprender de usted que usted de él, pero que tratándose de una mercancía, y perdone usted de la brutalidad de la palabra, en obsequio a la exactitud, que va a buscar favorable colocación en el mercado que sirve de base a sus operaciones, trata, como es su deber y su derecho, de ponerse de acuerdo con sus agentes y corresponsales en el exterior acerca de los medios más convenientes para dar a aquella todo el valor que es susceptible. Hasta aquí la cita. Sin duda, la noticia como mercancía, ojo, reconocida ya por un empresario de medios hace más de 130 años, fue una palabra brutal para un escritor acostumbrado a otras lógicas. Pero era una palabra precisa que ya daba cuenta de una realidad insoslayable para el letrado que se había incorporado, sin otra salida, al nuevo campo, pese al trauma, pues tenía que ganarse el pan para hacer el verso. En su carta de respuesta, Martí expresa ese trauma tormentoso. ¿Qué mayor tormento quiere usted que sentirse capaz de lo grandioso y vivir obligado a lo pueril? En fin, la crónica de los modernistas decimonónicos fue el correlato periodístico literario de las sociedades latinoamericanas en proceso de modernización y tuvo las tensiones, problemas y contradicciones que esos procesos contenían. Por ello, la diversidad de temas, muchas veces con enfoques contradictorios. La crónica en su hibridez discursiva apareció como una escritura de reflexión y de creación. Informa e interpreta la actualidad, pero trabajando sobre la escritura, sobre el hecho poético. De ahí que los mejores cronistas hayan sido, ante todo, poetas. Fueron, como definió Martí a las crónicas, esas pequeñas obras fúlgidas, que no obstante la fugacidad que les otorgaba el medio, les daba a cambio una masividad jamás pensada hasta entonces. Masividad y fugacidad fueron también las ventajas y desventajas del nuevo campo. Martí fue muy leído en su época, pero pasó a un relativo olvido, pues no publicó ningún libro. Solo usó el periodismo, la oratoria y las cartas. Sería en 1910 cuando, con la publicación de Nuestra América en forma de libro y las sucesivas recopilaciones de su obra, a cargo inicialmente de su amigo y editor Gonzalo de Quesada, su pensamiento se volvería perdurable, así como su influencia. Pero para lograr esa masividad, el cronista tuvo que salir de su torre marfilismo, de su yo íntimo, para dar cuenta de la realidad del mundo, desde sus manifestaciones más importantes hasta las minucias más cotidianas, prosaicas y triviales, aparentemente. A esos pequeños grandes temas Martí los llamaba temas menudos o la minucia del vivir, pero destacaba su importancia. No hay hechos menores,
decía, cada día es un poema, pues en la fábrica universal no hay cosa pequeña que no tenga en sí todos los gérmenes de las cosas grandes. Hasta aquí Martín. En suma, esta crónica originaria fue una verdadera, comillas, de arqueología del presente, según Aníbal González, pero también una vitrina de la modernidad, según Julio Ramos. Y todo ello con una escritura que, sin descuidar el trabajo poético del lenguaje, respondía a las exigencias de un público más cercano a la estética de la cultura de masas que a la letrada. Sobre estos apasionantes temas nos extendemos en un amplio artículo que forma parte del libro que presentamos en el marco de esta premiación, titulado Crónica y Semimodernidad en América Latina. Artículo que hace una caracterización breve y panorámica del contexto en el que se produce la incorporación de América Latina al capitalismo mundial, de la modernidad como totalidad civilizatoria, según Bolívar Echeverría, del modernismo como expresión cultural, artística, problemática y diversa, y dentro de este marco, el nuevo sistema de escritura, la crónica, género del periodismo moderno y antecedente rico, complejo y fermental de lo que vendría luego, incluido el denominado nuevo periodismo. Ese fue el aporte fundamental de la crónica modernista para la transformación de la prosa latinoamericana. Perfeccionó un instrumento dignificado por grandes escritores que puso a la disposición de las nuevas generaciones de letrados para dignificarlo aún más y potenciar su rol en la sociedad. No hay duda, la crónica contemporánea, heredera de la modernista, sigue siendo tan literaria como esta, siempre con espíritu renovador y comprometido con la realidad y la factualidad periodística. Porque hoy por hoy, la realidad mejor contada se escribe en crónica como si fuera ficción, porque al final de cuentas la realidad sigue siendo la mejor ficción. Allí están los herederos contemporáneos de los cronistas primigenios que día a día enriquecen el género. Allí están, para decir algo que ya se ha dicho muchas veces, las crónicas de Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, García Márquez, Germán Castro Caicedo, Alma Guillermo Prieto, Pedro Lemebel, Juan Villoro, Alberto Salcedo, Martín Caparrós, Leila Guerriero y un largo etcétera. Autores que actualmente han configurado lo que está siendo considerado como un nuevo boom de la literatura latinoamericana. Una expresión de ello son las antologías que últimamente se han publicado de lo mejor de crónicas y cronistas de la región. La de Darío Jaramillo Agudelo del 2012, la de Jorge Carrión del mismo año, la de Miguel Silva y Rafael Molano del 2006, que reúne las mejores crónicas de Gato Pardo, así como la aparición de las revistas en papel y digitales centradas en ella, Gato Pardo, Etiqueta Negra, El Mal Pesante, Sojo, La Mujer de mi Vida, Letras Libres, de Clinic, entre otras. Y aquí mismo está el caso de Willow Ruales, nuestra querida amiga Alicia Ortega nos cuenta, y esta es una cuña y ella va a hacer el análisis en la presentación de una antología de crónicas de Willow, Esqueleta me parece, 2 tomos que creo que es la próxima semana. En fin, lo cual nos congratula y nos complace. Con todos estos antecedentes cabe recordar y reivindicar lo que se ha llamado nuevo periodismo, cuyo origen y paternidad es atribuido a escritores angloamericanos de los años 60 y 70 como Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe, Guy Tallez, etc. Tiene su antecedente en los modernistas y en algunos de los contemporáneos mencionados que ya lo practicaban antes de que el género recibiera la bendición de la prensa metropolitana. Desde luego el llamado nuevo periodismo es una gran expresión del periodismo literario, pero los orígenes del actual género reina, género ornitorrinco, como lo ha definido Juan Villoro para destacar su fenotipia, podríamos decir, de múltiples procedencias. Esos orígenes no están ahí, sino en la obra de los autores latinoamericanos mencionados que empezaron su tarea fundamental y fermental en las 2 últimas décadas del siglo XIX, hecho que, insisto, queremos reivindicar. El libro que ahora ponemos a la consideración del público, además se honra con textos introductorios de los miembros del Jurado Internacional, Alicia Ortega, Alberto Salcedo Ramos y Samuel Blixen. Un texto de Carlos Ibáñez. Y este es el número inaugural de una nueva colección, la colección Crónicas, que ofrecerá antologías de este tipo de textos, antologías de crónicas escritas por autores latinoamericanos y precedidas por un estudio introductorio a cargo de especialistas. Y han comprometido su aporte los 3 miembros del Jurado Internacional, lo cual agradecemos entrañablemente. Este primer número de la colección contiene los textos ganadores del Premio CIESPAL de Crónica 2014 y otros seleccionados exclusivamente por el Jurado Internacional. Aquí CIESPAL no ha tenido nada que ver, son ellos los 3, Alicia, los responsables de esto.
Son un total de 20 crónicas en las que el lector tendrá la oportunidad de recorrer diversas geografías, conocer y reconocer personajes y hechos vinculados a temas ambientales, sociales, políticos, rurales, urbanos, culturales, deportivos y sobre todo acceder a una importante muestra de la crónica ecuatoriana de hoy. Los trabajos presentados son ejemplo de que en Ecuador también se hace buen periodismo. Me he quedado gratamente impresionado, nos ha dicho Alberto Salcedo, criterio con el que coinciden Samuel y Alicia. Lo cual nos complace y esperamos que esta iniciativa, que se mantendrá anualmente, incentive a periodistas, especialmente a los más jóvenes, para crecer en su trabajo periodístico y perfeccionar este tipo de texto. Con este concurso y con este libro queremos hacer un homenaje al género, a los cronistas de todas las épocas y al periodismo ecuatoriano. Y ahora sí los agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento al equipo de CIESPAL, a estos 45 compañeros y compañeras que me han acompañado a lo largo de 5 años, gracias a los cuales ha sido posible pasar de un déficit de $240,000 con el cual yo recibí esta institución en el 2009 a un superávit de algunos miles que nos han permitido darnos este lujo de organizar este concurso que implica gastos por más de $20,000 que salen de los fondos de CIESPAL. No hemos buscado auspicio alguno, ni de organismos públicos ni de organismos privados. Ha sido entonces el resultado de este esfuerzo grande, riquísimo, entrañable de estos compañeros y compañeras, para quienes por favor les pido un aplauso, porque sin ellos, sin el equipo ciespalino, algunos de los cuales no están ahora, pero han sido importantes, no sería posible esta iniciativa de ninguna manera. Muchas gracias al Jurado Nacional y al Internacional, dura y responsable y ética, sobre todo la tarea. A todos los participantes, más de 100, 103, ya Carlos Iván hablará de eso. Y felicitaciones desde luego a quienes han ganado este primer concurso, ya sabremos quiénes. Y gracias a los presentes por estar aquí formando parte de este homenaje al género y a sus mejores practicantes. Buenas noches. A continuación queda con ustedes Carlos Iván Llanes, secretario general del CIESPAL y miembro del Jurado Nacional. El libro que en pocos minutos ustedes tendrán en sus manos, estimados lectores, incluye los mejores trabajos que participaron en el Premio CIESPAL de Crónica 2014, seleccionados por el Jurado Internacional. 4 textos más sobre este género periodístico escritos por los 3 miembros del jurado y otro por el director de CIESPAL, Fernando Checa Montúfar, comunicador, académico y estudioso del tema. Cabe anotar que el libro contiene también un intangible difícil de valorar: el enorme esfuerzo del CIESPAL para destacar, promover y premiar al periodismo narrativo escrito y reconocer a los ecuatorianos que incursionan en la crónica, género considerado como el primo hermano de la literatura. A ese intangible se suma sin duda la oportunidad que abrió el concurso para descubrir a talentos desconocidos entre las nuevas generaciones del periodismo nacional. El premio monetario, $10,000, es el mayor que se entrega en el Ecuador para un concurso periodístico. Sin embargo, podría decirse que es un monto insignificante comparado con las satisfacciones obtenidas. Por ejemplo, que en esta primera convocatoria del CIESPAL hayan participado 103 crónicas, la gran mayoría de buena calidad, y de igual manera el hecho de que salieran a la luz nuevos nombres de potenciales escritores de no ficción, o de ficción, quién lo sabe. Es importante mencionar y resaltar que al Premio CIESPAL de Crónica llegaron textos de todo el país y del extranjero, de revistas o periódicos, de medios de comunicación grandes y pequeños, digitales o semanarios. El abanico de temas fue amplio, novedoso y diverso. Así, por nuestras manos pasaron textos de extensión libre sobre asuntos ecológicos, personajes, viajes, vida y costumbres, economía, crisis sociales, crónica roja, cultura, deporte, etc. Desde el 27 de noviembre del 2013, fecha en la cual el CIESPAL hizo la convocatoria pública, la acogida al concurso rebasó las expectativas esperadas y recibimos elogiosos comentarios del periodismo local y de otros ámbitos culturales y sociales. La invitación abierta, democrática en todo sentido, fue para todos los compatriotas que vivieran dentro o fuera del país, pero también los extranjeros residentes legalmente en el Ecuador. La iniciativa del concurso, cocinada a mediados del 2013, respondió también a la creencia de que la crónica supuestamente era un género poco desarrollado por los periodistas de nuestro país. Afortunadamente, esta primera experiencia demostró que no es así.
pues reveló que el talento está regado por todas las regiones del Ecuador, entre periodistas y escritores, escritores periodistas, novatos y experimentados, mujeres y hombres. De los 103 trabajos presentados, 62 pertenecen a hombres y 41 a mujeres. De esos textos, 33 fueron escritos por menores de 30 años, 54 por personas entre 31 y 45 años y 16 por mayores de 45 años. Pero un dato merece destacar. Entre los menores de 30 años, 22 son mujeres y 11 hombres. El doble son mujeres. Del total, 84 crónicas corresponden a medios impresos y 19 a digitales. Asimismo, 86 fueron publicadas en medios privados, 14 en públicos y 3 en oficiales. Al concurso llegaron trabajos de 43 medios de comunicación de todas las regiones del Ecuador, además de España, Francia, Argentina. De esos, 22 son revistas, 21 periódicos impresos o digitales. La mayor parte de las crónicas postulantes corresponden a la provincia de Pichincha con 44, le siguieron Guayas con 24, medios de cobertura nacional con 22 y el resto de medios locales. El jurado nacional estuvo conformado, como ya lo dijo Fernando, por quien les habla y Quinto Lucas, quienes seleccionamos 44 de las 103 crónicas presentadas. Para emitir su dictamen, el Jurado Nacional consideró las características básicas del género, esto es investigación, estilo narrativo, rigurosidad periodística y el tema. En este punto terminó el trabajo del Jurado Nacional. Esos 44 textos fueron enviados al Jurado Internacional conformado por los amigos Alberto Salcedo, Samuel Blixen y Alicia Ortega. Los tres con absoluta independencia, cada uno trabajó en su país y sin conocer los nombres de los autores, ni siquiera con el seudónimo porque les enviamos con un número, seleccionaron las 3 mejores crónicas, las menciones y las que merecían aparecer en este libro. Tras una primera evaluación, los 3 jurados coincidieron en 7 textos y luego en una deliberación final señalaron los ganadores. Pero no definieron 3 premios, sino 4, además de 4 menciones y 12 textos adicionales. Esas 20 crónicas dan forma al libro que ustedes pronto verán. El nacimiento de este volumen también viene acompañado por el anuncio del CIESPAL, como ya lo señaló Fernando, como el primero de una colección de autores ecuatorianos o latinoamericanos que de alguna manera combinaron sus carreras literarias con el periodismo o lo hicieron en forma paralela. Y fueron estupendos cronistas. En principio, en esta serie estarán Pedro Jorge Vera, José Antonio Campos, por citar un par de nombres. Con esta publicación, el CIESPAL cierra el Premio de Crónica 2014 con satisfacción, entusiasmo y el convencimiento de que la próxima convocatoria será igual o mejor. Que disfruten de estas 20 crónicas que pronto las verán. Muchas gracias. Continuamos, amigos, y ahora en nombre del Jurado Internacional tenemos la intervención del periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos. Bueno, buenas tardes, esta es una emboscada. Muchas gracias a Fernando, a Carlos Iván, a Quinto, a mis 2 compañeros del jurado, a Alicia y Samuel, y a todos ustedes por haber venido. Para mí es muy satisfactorio estar aquí en este primer concurso y haber oído todos estos anuncios que ha hecho Fernando esta noche, relacionados con la colección de crónica que viene en camino, que va a tener sin duda un gran valor pedagógico y por el otro lado va a jalonar el proceso de ensanchamiento de la crónica en Ecuador, que me parece que viene ya también andando, ¿no? Yo vine a Ecuador por primera vez en el año 2008 y en ese momento interactué con algunos colegas que desde entonces, desde entonces les he seguido la trayectoria y veo que ha ido creciendo el número. Samuel, Alicia y yo coincidimos
en que la calidad de la muestra era magnífica. Yo hacía mucho tiempo no estaba en un concurso donde hubiera ese nivel de calidad en la muestra, en términos generales, ¿no? Fue difícil realmente llegar a un consenso, no de pronto en relación con la crónica ganadora, que yo creo que las elegimos por unanimidad, pero sí en relación con las otras tres y con las de las menciones y todo, precisamente por la calidad que había. Pero el proceso fue transparente, sometido pues a la subjetividad que todos tenemos como jurado. Somos subjetivos, pero somos honestos. Y para mí fue grato, y también para Alicia y para Samuel. Yo creo que alrededor del proceso se genera una pedagogía. Alicia tiene en este libro un magnífico estudio ensayístico sobre la crónica, en la cual ella, con las herramientas de una crítica, de una analista, explora algunas de las crónicas que están incluidas en el libro. Hoy me preguntaban, yo estoy dictando un taller acá con algunos de los muchachos que están incluidos aquí. Me preguntaba alguien, ¿qué diablos enseña usted? Así con esa palabra, ¿no? Todos los que vienen a enseñar, ¿qué diablos enseñan? ¿Eso sí se puede enseñar? Yo les decía, bueno, según Borges, un maestro, más que transmitir un conocimiento, lo que hace es producir un contagio, contagiar un entusiasmo. Yo creo que este libro hace parte de eso, ¿no? Se trata de contagiar un entusiasmo. Yo creo que a partir de este momento eso se va a ensanchar, porque el hecho de ver aquí una antología conformando un volumen que seguramente les da una idea de lo que es el país. Yo creo que cuando uno lee este libro, uno siente que viaja por el país, y a eso, por el país y más allá, porque hay crónicas que están también ambientadas en otros lugares. Eso es lo que quiero destacar, simplemente decir gracias y que disfruten el libro. El jurado internacional recomendó publicar 20 trabajos, 4 premiados, 4 de mención y 12 textos merecedores de estar en el libro oficial del concurso. Estas son las 12 personas que se hacen acreedoras a un diploma de honor y a 2 ejemplares. A Ramiro Díez, el señor Ramiro Díez, o algún representante del señor Ramiro Díez. Cristian Torres es la siguiente persona. Está aquí David Parra, algún representante. David Parra, aquí está David Parra. Aplausos para él. Pedimos la presencia de José María León, o su representante. José María León, o su representante. ¿Ya viene? Giovanni Benavides. Giovanni Benavides, aplauso para él también. Juan Carlos Cabezas. Juan Carlos Cabezas. Ortiz Crespo. La siguiente persona, si está aquí en el teatro, Alexis Serrano. Alexis Serrano, o su representante. Galo Vallejos está aquí. Galo Vallejos también es otro de los triunfadores. Recibe un diploma de honor y 2 ejemplares. Aquí está Galo Vallejos. María Fernanda Mejía. María Fernanda también está con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. María Fernanda Mejía. Y finalmente Santiago Espinosa. Santiago Espinosa. No, aquí está, o su representante. Bien, entonces son las 12 personas que se hacen acreedores a un diploma de honor y a 2 ejemplares, y desde luego la publicación de su trabajo en el libro, ¿verdad? Vamos a las menciones de honor. Igual pedimos la presencia de los triunfadores, o si no, también acercarse los representantes, ¿no? Los ganadores de menciones reciben un diploma de honor y un lote de libros. La 4ª mención primero, para Juan Fernando Andrade. Juan Fernando Andrade,
por su crónica El primer ecuatoriano en el espacio. Ahí viene Juan Fernando Andrade. Él escribió la crónica El primer ecuatoriano en el espacio. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Vamos a la tercera mención. Atención, Elías Urdánigo, por su crónica El miedo es un muro que impide conocerte. Bonito el nombre, ¿no? El miedo es un muro que impide conocerte. Muy bien. Atención a la segunda mención, Ileana Matamoros, por su crónica En el Guasmo suena Mozart. En el Guasmo suena Mozart. ¿Si está algún representante? Bueno, vamos a la primera mención. Atención, Huilo Ruales, por su crónica Prohibido prohibir lo quispe. Así se llama. Tampoco ha venido, ¿no? En todo caso, él se lleva la primera mención. Y vamos a los ganadores del premio Ciespal de Crónica 2014. Empezamos por el cuarto premio, la crónica SAPE, la Sociedad de Juerguistas Elegantes de Santiago Rosero, quien se hace acreedor a $500 y diploma de honor. Entrega el premio Fernando Checa Montúfar, director del Ciespal. Felicitaciones. Bueno, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a Ciespal por haber tenido la iniciativa de organizar este concurso. Creo que los concursos son importantes, son una parte de todo el proceso que implica este tipo de trabajo periodístico. Incentivan a los periodistas, escritores a trabajar, a esforzarse en sus trabajos, tener un premio, si es económico también ayuda para poder seguir dedicándonos a esto, que no siempre es tan sencillo. Pero está claro que los concursos y los premios son tan solo una parte de todo el proceso al que me refería. Es muy importante también que existan medios y editores interesados en incluir este tipo de trabajo en sus espacios. Entonces, aparte de agradecer a Ciespal por el concurso, yo quisiera invitar a hacer un llamado para que tanto la institución como los medios, de ser posible, se interesen en abrir espacio a este género que, como sabemos, es, si no el más completo, uno de los más completos, más ricos y más emocionantes que tiene el periodismo. Dicho eso, agradezco nuevamente y ojalá sigan habiendo concursos de este tipo. Vamos al tercer premio, la crónica ¿Qué no ves que estamos en crisis?, de María Fernanda Ampuero, quien se hace acreedora a $1,000, un diploma de honor y la estatuilla del premio Ciespal, elaborada por el artista cuencano Eduardo Vega, a quien agradecemos de manera muy especial. Hace la entrega Alicia Ortega, miembro del Jurado Internacional. Aplauso, por favor. Felicitaciones. La ayuda y el apoyo que va a dar este premio a la crónica nuestra, la crónica ecuatoriana, es infinito. Ya me parecía que venía siendo tiempo de que lo haga, porque se hace un excelente trabajo de periodismo narrativo en el Ecuador. Todos los colegas que están ahí los admiro muchísimo y creo que va a ser un impulso a nuestro trabajo, que muchas veces es un poco incomprendido porque requiere muchísimo esfuerzo y no siempre es, casi nunca es bien pagado, digamos, en concordancia con lo que requiere hacer una buena crónica.
estoy muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida, sobre todo por la medida de lo poco que yo pueda haber aportado a la crónica ecuatoriana. Me siento bendecida de poder, como dicen los mariachis mexicanos, hacer lo que me gusta y que encima me paguen. Así que muchas gracias, es una noche especial para mí y espero que lo sea también para todos ustedes. Y felicidades, colegas, no mencionen mi nombre. Atención al segundo premio, corresponde a la crónica Vilcabamba, Psicodelia y Agua Misteriosa, de Juan Manuel Granja. El autor recibe un premio de $3,000, diploma de honor y la estatuilla. Hace la entrega Alberto Salcedo Ramos. Ah, es la señora madre, ¿no? La mamacita, muy bien. Póngale. Esta iniciativa de CIESPAL es muy importante porque no hay que generar más espacios para la crónica, que es un género muy importante porque va más allá de las noticias, lo que vemos todos los días de los medios de comunicación. Y creo que es una iniciativa que tiene que seguir adelante y es muy importante que hayan este tipo de ferias y este tipo de estímulos para los crónicos. Finalmente, amigos, el premio CIESPAL de Crónica 2014 pertenece al texto Los limones del huerto de Elizabeth, de Gabriela Alemán. La cronista obtiene un premio de $6,000, diploma y estatuilla. Hace la entrega Samuel Dixon.